llegamos al punto de encuentro. Vean estas vistas que tenemos desde aquí. Nuestro balón aquí a la espalda. Verdaderos laberintos bajo tierra que son capaces de albergar miles de personas en su interior. Vayamos entonces a conocer sus magníficos lugares. Vamos a recorrer algunos de los puntos más turísticos de esta ciudad, o mejor dicho, de esta región, ya que abarca diferentes ciudades. Ya solamente estamos esperando que llegue nuestra van para que nos lleve a dar el tour y que me ayuden a mostrarles a ustedes este magnífico paraíso, el cual es Capadocia, en Turquía. Y bueno, durante la época romana, los cristianos que eran perseguidos encontraron en estas tierras, en estas formaciones volcánicas, una forma excelente para esconderse de los que los perseguían. Y así es como nacerían las ciudades bajo tierra de Capadocia, estas famosísimas ciudades subterráneas, la que podemos encontrar de hecho en este museo, en esta ciudad. Así que decidieron construir cuevas, conexiones entre diferentes pisos, diferentes niveles. De hecho, exactamente ahorita donde nos encontramos, en esta ciudad bajo la tierra, llamada la ciudad subterránea de Nevşehir, que es una de muchas ciudades subterráneas que se construyeron en toda la región. Y no estamos hablando solo de un túnel o una simple cueva, sino de un complejo subterráneo gigantesco de varios niveles, capaz de albergar miles de personas. Todos estos cristianos que escaparon a estas tierras descubrieron que podían excavar esta roca volcánica blanda para construir una red de cuevas y así protegerse de sus enemigos. Así que vayamos dentro y descubramos juntos qué hay debajo de estas gigantes ciudades construidas en el centro de la tierra. Este en específico cuenta con 9 niveles en los cuales se dividían. Por ejemplo, el primer nivel es donde se ponían a los animales, ya que era el nivel más cercano al exterior y así era más fácil de meter y sacar a los animales de estas ciudades subterráneas. De ahí vas bajando los pisos poco a poco, encontrándote con habitaciones para las personas que se escondían aquí adentro, que tenía que vivir bastantes días aquí debajo para no ser capturados o peor, asesinados. Y por eso los pasillos tan estrechos no eran por casualidad, servían como defensa. Solo una persona podía pasar a la vez, lo que permitía detener invasiones fácilmente. Esta ciudad subterránea se construyeron como refugios, pero podemos encontrar también adentro iglesias, las cocinas donde preparaban los alimentos y una conexión súper buena, las cuales le permitían pues caminar por toda esta ciudad subterránea, porque como les digo, las ciudades estaban diseñadas para resistir incluso meses sin salir al exterior, sin necesitar salir, ya que algo que sí me dejó impactado son estos respiraderos de aire fresco que se conectan desde la superficie hasta el último nivel de la ciudad. Estaban tan bien diseñados que desde afuera eran prácticamente invisibles. Se dice que cuando el enemigo llegaba, los habitantes desaparecían frente a sus ojos. No entendían cómo miles de personas podían evaporarse. La respuesta estaba justo debajo de sus pies.
Y entre todos los puntos de Capadocia, solamente uno se alza como el guardián de toda esta región. Y lo tenemos aquí a las espaldas, es el castillo de Ushizar. Este fue tallado a una montaña a casi 90 metros de altura, siendo así el punto más alto de toda la región de Capadocia. Este castillo, como les comento, no es una construcción tradicional. No fue erigido piedra por piedra. Fue excavado directamente en una gran roca volcánica. Es literalmente un castillo natural tallado por el hombre. Desde la época romanas, bizantinas, se utilizó como torre de vigilancia. Desde aquí podían detectar ejércitos enemigos a kilómetros de distancia. Una ubicación estratégica en un terreno imposible de acceder. Sus túneles, habitaciones internas y miradores conectaban con aldeas cercanas, funcionando también como un refugio más dentro del sistema de defensa de Capadocia. Y gracias a todos estos túneles, en su interior albergaba una cantidad de personas y existía una ciudad dentro de esa montaña. Debajo de la montaña, debajo del castillo, tenemos las casas en las cuales vivían las personas. Actualmente ya no está viviendo nadie, ocasionado por la erosión de muchísimas edificaciones, las cuales se fueron cayendo y tuvieron que quitar a todas las personas que vivían en ellas. Y si hablamos de algo imponente, vean nada más lo que tengo aquí a mis espaldas, que es el Valle del Amor o Love Valley. Este valle es conocido por sus formaciones rocosas o digamos particulares. Y si creen que el nombre de este valle es poético, aún la leyenda que se cuenta sobre por qué se llama así es aún mejor. En tiempos romanos, en toda esta zona había dos tribus, las cuales llegó el momento en el que no se caían muy bien, entonces empezó una guerra entre ambos bandos. En medio de esa enemistad, dos personas se enamoraron, un hombre, una mujer, pero el problema es que este hombre y esta mujer eran de bandos diferentes. La gente que estaba en guerra, al darse cuenta de esto, obviamente hicieron todo lo posible para separar este amor. Pero como ya sabemos, el amor lo puede todo, así que nuestros dos personajes lograron unirse y además de eso, hicieron que las personas oficializaran una boda para que se casaran durante la guerra. Tristemente esto no detuvo la guerra y esta historia terminaría en tragedia. Durante el ataque del bando contrario, terminaron con la vida del chico y la esposa, al no poder estar sin él, al tener que aceptar vivir toda su vida sin su amor, no soportó más y terminó también quitándose la vida. Así que la leyenda cuenta que Dios se enfadó tanto con la población, con los dos bandos que estaban en guerra, por no permitir este amor, hizo llover piedras gigantescas sobre todo el valle, y con esto tenemos las formaciones que hoy conocemos como las chimeneas de hadas. A ver, esta historia obviamente, como les digo, es una leyenda, la cual suena como muchas leyendas entre dos personas que se aman. Ahí tenemos la principal, la más conocida, Romeo y Julieta, pero bueno, esto se cuenta como leyenda para darle el nombre a este valle. Otras personas cuentan que este valle tiene este nombre, de hecho la guía nos contó eso, que es por la forma en que tienen estas piedras gigantescas. A ver, obviamente yo no lo voy a decir, pero se ve muy claro de qué tienen forma. Y claro que sí, obviamente la ciencia tiene su punto de vista y demuestra cómo se formaron estas estructuras. Todas estas formaciones extrañas que podemos ver hoy en día fueron ocasionadas por el resultado de erupciones volcánicas que cubrieron con ceniza hace millones de años toda esta zona. Y la erosión, al paso de todos estos años, terminó formando lo que hoy conocemos como las chimeneas de hadas. Así que de estas tres opciones, ¿con cuál te quedas tú? Yo en lo personal me quedo con la leyenda romántica, esta que se cuenta por todos lados, por todos países,
siempre vas a encontrar una leyenda la cual involucra a dos personas que se aman. Pero díganme ustedes, ¿con qué se quedan? ¿Con la ciencia? ¿Con la leyenda de amor? ¿O con la que nos dijo la guía, que es por la forma en que tienen estas estructuras? Y obviamente dejamos lo mejor para el final. Son las 5 de la mañana. Ahorita van a pasar por nosotros para ir a hacer una de las experiencias más fascinantes que puedes encontrar aquí en Capadocia. Aquí está nuestro hotel a las espaldas y pues estamos esperando a que llegue la van por nosotros. Y lo más triste es que yo me vine súper fresh, según yo, porque iba a hacer calor y está un poquito fresco ahorita en la mañana. Pero bueno, vamos a ir al tour, vamos a ir a ver el amanecer. Pero no sobre una montaña, no sobre un valle, sino que vamos a ir a subirnos a un globo y ver la ciudad desde el punto más alto y ver el panorama sobre este amanecer. Para mí va a ser un poco, no sé qué esperar, pero bueno, acompáñenme en esta muy excelente aventura. Al punto de encuentro, vean estas vistas que tenemos desde aquí. Nuestro balón está aquí a la espalda. Fueron como unos 20 minutos de nuestro hotel para acá. Somos un grupo grandecito, son estas personas que están aquí a la espalda, pero ya es emocionante desde que vas en el camino viendo los globos que ya están en el aire. De hecho ya hay bastantes allá arriba, pero bueno, vamos a ver qué tal la experiencia. Estoy muy emocionado, no sé si por nervioso porque no me gustan mucho las alturas o porque estoy muy emocionado de ver las vistas que vamos a tener desde allá arriba. Así que vamos, ya estamos arriba ahora sí, aquí estamos todas las personas listos para irnos al aire. Y mientras contemplamos mi sufrimiento y lo imponente también y hermoso de este viaje, quiero aprovechar el tiempo para agradecer a todos ustedes, ya que el canal está cumpliendo un año de aventuras, de historias, de descubrir el mundo juntos. Un año que estuvieron ahí, ya sea con un like, con un comentario, con un mensaje que me animó a seguir día con día. Hace un año este proyecto era solo un sueño, pero hay algo que aprendí en este camino, que los sueños no tienen un momento perfecto para comenzar. Se empiezan con miedo, con dudas, con poco equipo, con cero experiencia, pero se empieza. Y cuando das ese primer paso o ese primer salto al vacío, el mundo te responde. Obviamente te pone pruebas, sí, pero también te abre caminos que jamás imaginaste. Por eso, mientras el sol se asoma y tiñe el cielo de dorado en este espectacular paisaje, quiero decirles algo desde lo más profundo del corazón. Muchas gracias por acompañarme, por creer en este proyecto, y quiero animarlos también a ustedes, que es una de las razones principales por la cual hago estos videos. A ti que estás mirando este video desde tu cuarto, desde el trabajo, desde donde sea, empieza ese proyecto que postergaste. Toma ese vuelo que te da miedo. Aprende algo nuevo. La vida es demasiado corta para no perseguir lo que te hace vibrar. Ya por fin en tierra firme. Después fueron como unos 40 minutos, 50 minutos en el aire. Una experiencia espectacular. Y bueno, ya tomamos un poquito de champán también al final del vuelo. Viene incluido una copa de champán. Muy bueno el recorrido. Bastante hermoso. Los paisajes que tienes desde allá arriba es espectacular. No hay otra palabra, cómo decirlo, más que espectacular. Y Capadocia es un recordatorio que la historia no siempre se escribe en piedra, sino también se puede construir en ella.
Y así vamos a terminar este recorrido por esta hermosísima región de Capadocia. Hemos caminado por sus valles, hemos conocido los lugares más emblemáticos de esta ciudad. Hemos visto toda su naturaleza y el ingenio humano que tenemos para encontrar dónde vivir. Todo este ingenio humano se mezcla para crear pues algo mágico, algo muy hermoso. Y obviamente nos elevamos hasta lo más alto para disfrutar de toda esta belleza, de toda esta espectacularidad que nos puede ofrecer este territorio. Así que espero hayan disfrutado muchísimo todo el video. Era uno de los videos que más tenía ganas de mostrarles. Es uno de los lugares pues muy diferente a lo que conocemos, a lo que tenemos en común con otras culturas. Es simplemente espectacular. Miré con esa palabra, miré con ese sentimiento de poder haber vivido esta grandísima experiencia y haberla compartido con ustedes. Así que espero hayan disfrutado muchísimo de este viaje, de esta travesía por esta región de Capadocia. Gracias por ver, por apoyar y por formar parte de esta aventura un año juntos. Y esto es solo el comienzo. Lo que viene, amigos, será aún más grande. Nos vemos en el próximo video. Bye.